día de hoy estamos con Jorge Eduardo Hernández y pues nada, gracias por tenernos acá. Te tenemos más que todo como al principio preguntarte como de qué es tu empresa y como cuál es tu papel en tu empresa. Muchas gracias, pues bienvenidos y qué rico estar aquí con ustedes y los que nos están escuchando. Espero que esta entrevista les aporte. Nuestra empresa se llama PMK. Mm, Nosotros tenemos más o menos unos 40 años en el mercado, unos 42, si ya pierdo la cuenta. Entonces yo me imagino que hice, pero pues no son emprendimientos nuevos, pues sobre el trabajo que están haciendo. Aunque no sea un emprendimiento nuevo, en su momento fue un emprendimiento. O sea, en su momento fue una concepción de negocio nueva, que es la capacitación. O sea, en su momento, en los años 80, comenzamos con la capacitación empresarial, no universitaria, sino empresarial, sobre todo en el área de ventas a las fuerzas comerciales, a los vendedores prácticamente. En su momento, pues teníamos capacitación en los 80s, en los 90s y al principio de los 2000 totalmente presencial y obviamente a lo largo de estos años eso ha evolucionado de una manera bastante significativa. Mi rol, no les contesté mi rol es, ahorita es business partner, es socio de negocios de la compañía, que tiene también otros socios, y pues yo llevo ya trabajando ahí 28 años exactamente. Ok, ok, y pues sabemos que pues como nos has contado es una empresa que ha estado durante muchos años en el mercado y pues claramente se ha tenido que adaptarse a nuevas tendencias y nuevas cosas en el mercado. Entonces, ¿cómo ha podido lograrse PMK adaptarse a estas si es que hay? Claro, hay dos factores fundamentales, no necesariamente en este orden lo más importante, pero ante todo liderazgo. O sea, un equipo de líderes que están enfocados al negocio y están viendo permanentemente, el entorno del mercado. Es decir, qué está pasando en el mercado, cómo está evolucionando el cliente y sobre todo qué está cambiando en las necesidades de ese cliente, de ese alumno, de ese estudiante empresarial, insisto, no universitario, sino empresarial. Entonces, ese liderazgo que le marca a uno el foco, el camino a seguir, o sea, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Si vemos que por ahí no es, pues vamos a hacer algunos cambios y ese liderazgo siempre ha estado presente y eso es fundamental, ese equipo de líderes eh, y además, como digo, permanentemente en contacto con el mercado porque lo que ha cambiado son las costumbres del mercado. Hace 40 años la capacitación y el cliente era muy diferente a lo que es ahora y eso es lo que nos ha hecho permanecer en el tiempo, definitivamente. Ok, y a ver, hace poquito pues hubo una pandemia y pues queríamos preguntarte como qué tanto afectó la pandemia a la empresa y como qué soluciones o qué estrategias han tomado para afrontar esa crisis. La pandemia fue crítica, realmente fue un cambio drástico. Hubo, pues, si hacemos comparación, hoy estaba en una reunión con unas personas de agencias de viajes, de turismo. Imagínese usted que vive el turismo y el transporte en aviones y súbitamente le dice ya no pueden haber aviones en... ¿Cuánto tiempo duró? Como 18 meses, ya no me acuerdo. ¿Sí? Ustedes cambiaron su manera de estudiar, no estaban en el colegio, ¿sí? Virtual. Nosotros capacitábamos en ese entonces, teníamos un proyecto muy grande con una empresa muy grande latinoamericana que es líder en Colombia. Teníamos a cargo la capacitación de 40, se me olvidó ahorita, 65.000 personas en Colombia, 65.000. Eso son muchas personas a nivel nacional. Y nosotros íbamos presencialmente a dictarles a todas esas personas a nivel nacional. Cuando dicen no pueden viajar, no pueden reunirse en salones, no pueden, ¿sí? Y la otra semana toca seguir trabajando. O sea, en cuestión de 5 días, todos en las casas, todos nuestros facilitadores en las casas, cogiendo las nuevas tecnologías que sí sabemos que existían, pero no las manejábamos. Uno dice, sí, el Zoom, pero como no lo usábamos, pues sí. Y cómo dictamos, y cómo grabamos en cámaras, y cómo reunimos a un grupo de 20, 30 personas todos virtualmente y que pongan cuidado, cómo cambiamos nuestras metodologías. El cambio fue dramático, dramático. Y el grupo, tenemos un grupo de 90 facilitadores a nivel nacional. Los en una semana ya estábamos dictando, pero dominar toda la técnica y cambiar toda la metodología, o sea, creo que estabilizamos más o menos en 1 mes y medio, 2 meses, estabilizamos la operación para tener más o menos resultados aceptables como lo que veníamos teniendo antes. Fue muy difícil y muy estresante para las personas, fue muy, muy estresante. Y hoy en día, pues claramente esos efectos se siguen sintiendo en la empresa o ya han logrado adaptarse completamente. Totalmente, porque la pandemia, pues con todas las cosas graves que pasó, sobre todo las personas que pues ya no están con nosotros, hizo un cambio
en la manera en que las personas estudian. Y entonces, y cambió otras cosas, pero digamos en nuestro negocio. Y es que se dieron cuenta que todo lo que hacíamos antes sí se podía cambiar, y además era benéfico. En lugar de estar 8 horas en un salón sentado escuchando una capacitación, ¿sí? Donde toca pagar salón, comidas, refrigerios, almuerzos, todo lo que quieras, desplazamientos. Yo, no, la virtualidad es una maravilla. Entonces hubo un cambio radical de los hábitos de consumo, o sea, del cliente como tal. Se dieron cuenta que podían hacer la capacitación igual de eficiente, igual de efectiva que la presencial y con un 80 menos de costo. Entonces cambió radicalmente la capacitación y nos cambió el negocio totalmente. O sea, ese negocio de capacitación presencial, si antes éramos 90% presencial, 10% virtual, porque hacíamos algo virtual, hoy en día es 99% virtual y 1% presencial. O sea, el cambio es totalmente radical. Totalmente radical. Bueno, y más que todo, como ese cambio, como ha ayudado a la expansión internacional como de la empresa. Sí. Claro, muchísimo para la expansión. Nosotros ya teníamos operación en Chile, en Ecuador, en Colombia. Tuvimos en Venezuela una muy buena operación con los temas políticos de Venezuela, nos tocó salir. Y en México y en Florida, ¿sí? ¿Qué requería nuestro negocio? Bastante logística, personas desplazándose, costos de avión, de hotelería, ¿sí? O sea, requería una logística costosa que usualmente pagaba el cliente, pero pues obviamente las cuentas eran altas y mucho de los gastos eran logísticos. O sea, no es que si uno vendíamos a 100, nos ganábamos 80, no. Vendíamos a 100, 80 eran de gastos logísticos y quedaban solo 20 para repartir en el negocio. Hoy en día, con estas tecnologías, cursos online, y ahorita les explico por qué hablo de eso, pues el temas virtuales, todo este tipo de cosas, entonces ya no tenemos que hacer todo ese desplazamiento logístico y podemos llegar a otros países desde la sede que la tenemos principalmente en Bogotá, siempre la hemos tenido en Bogotá, aunque tengamos operación en otros países, entonces de acá podemos llegar a cualquier país de habla hispana o inclusive personas de habla hispana en Estados Unidos sin ese desplazamiento a un costo mucho menor. Entonces el mercado se nos multiplicó de una manera impresionante, ¿sí? Impresionante. Se podría decir que la pandemia y la virtualidad fue algo pues, que ayudó a la empresa. Claro, fue un costo muy grande, pero, insisto, sirvió porque nos pudimos adaptar. No nos puedo decir, aquí no seguimos y morimos porque nuestra capacitación es presencial y nos mataron el negocio. Sí. En lugar de decir eso, como digo, liderazgo y foco, tenemos que reinventar el negocio, tenemos que cambiarlo, ya existen las herramientas, nos enfocamos a la virtualidad. En este momento tenemos un aula de cursos virtuales enfocados en ventas, donde hacemos diplomados y cursos y formamos al vendedor de manera integral con autoestudio. Hoy le metemos temas de tutorías, digamos, con personas, no tienen que estar al lado, pero con las herramientas virtuales la tutoría es más fácil de hacer. Ustedes lo conocen mejor que yo porque ustedes sí nacieron con eso, nosotros nos tocó adaptarnos, que es la diferencia. Ustedes nacen y les parece natural, para nosotros fue un cambio drástico y para el estudiante también, que él quiere un profesor allá que le esté hablando. Ya no tiene el profesor, tiene que hacer autoestudio, hay tutorías, hay seguimiento, pero en este momento nuestro enfoque comercial es 100% autoestudio, con tutorías y acompañamiento, pero prácticamente solo el cliente que lo pide que vengan acá, pues vamos y le dictamos precisamente, pero es totalmente de autoestudio en nuestra aula de, digamos, de cursos que tenemos como tal. Y hablando un poquito más sobre cómo es hoy en día, ¿cuáles consideras tú que son los mayores desafíos a los que se enfrenta la industria pues, en la que están enfocada tu empresa? Básicamente hay dos desafíos fundamentales: los hábitos de estudio de las personas, ya lo profundizo, los hábitos, y el segundo desafío es el mercado global. Me explico. En los años 70, voy a comenzar por el mercado, ¿sí? el tema de mercado, o sea, las personas a las cuales llegamos. Y el mercado también contempla otra variable que se llama competencia, ¿sí? Hace 40 años nuestro mercado era Bogotá, había 3 empresas que hacían capacitación, obviamente entre los 3 éramos los reyes, ¿sí? Y era un mercado cerrado, ¿sí? de demanda, o sea, nos demandaban trabajo, o sea, no dábamos abasto con el trabajo, ¿sí? A unas tarifas, como no había competencia internacional, unas tarifas muy buenas, en general no solo nuestro negocio, sino los demás, las personas que vivieron en esa época, ninguno de tus compañeros vivió eso, pero seguro sus profesores y los demás. O sea, las empresas cobraban lo que fuera por sus productos y los consumidores pagaban. Entonces había, digamos, plata para los proveedores, uno era proveedor, entonces tenemos buenas tarifas, buenos márgenes y no había competencia. Y si éramos buenos, nos iba bien y afortunadamente nos iba muy bien.
Eso fue cambiando ese mercado y hoy en día el mercado, ¿cuál es? El global. ¿Qué significa eso? Que mi competencia ya no está solo en Bogotá, ni en Medellín, en Cali, en Ciudad de México, en Lima, en Buenos Aires, en Madrid. Cualquiera puede, o sea, hasta en la India que no hablan español pueden hacer cursos de ventas en español, ¿sí o no? Porque los cursos todos para el mercado de habla hispana. Entonces podrían estar allá, entonces la competencia es cualquier lado, ¿sí? Entonces digamos que el mercado es el primer gran reto que tuvimos, o sea, como tal que este es uno de los míos. Y la tecnología que hoy en día, no, perdón, no la tecnología, me disculpo ahí, son los hábitos, había dicho los hábitos, ¿cierto? ¿Cuáles son los hábitos? Los hábitos es que salimos de un estudiante juicioso que se sienta en el aula, que le pone cuidado al profesor, que toma nota, a unos hábitos ahora de las personas como ustedes que dicen, ¿por qué voy a pagar por una capacitación? Yo encuentro toda la información en internet. Yo puedo encontrar archivos de PDF o en YouTube me meto y hay unos expertos hablando del tema. En los 80s, 90s y principios de 2000 esto no existía, entonces necesitamos de un experto que nos diera el conocimiento. Ahora el conocimiento ustedes lo adquieran de otra manera. Entonces cuando digo cambia los hábitos, es que el mercado, que las personas que están dispuestas a pagar por una capacitación cada vez es más reducido. ¿Sí? Dice, ¿puedo pagar cuánto vale? No, yo los pongo a estudiar, hay cursos gratuitos en yo no sé dónde, en LinkedIn, en YouTube, y las mismas empresas ponen a estudiar cursos gratuitos a sus empleados en estos sitios de plataformas, sin pagar, o con un costo muy bajito. Nos gustaría también saber cómo qué consejos le darías a otras empresas que buscan expandirse internacionalmente, como ustedes lo hicieron. También, yo diría que básicamente son dos ejes, por lo menos con los cuales hemos tenido éxito. O sea, un liderazgo consistente con foco. ¿Dónde quiero llegar? O sea, ¿qué quiero hacer? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y cómo quiero llegar? ¿Sí? Tener foco. Y ese foco compartido con el resto de la organización y con el resto del equipo para que todos rememos hacia el mismo lado. ¿Sí? Foco en cuanto a estrategia y consistente. Y segundo, para expandirse, o sea, estar, sobre todo hoy en día, antes, lo digo porque como yo viví las décadas pasadas y el siglo pasado, ¿sí? El siglo pasado, yo viví en el siglo, trabajé en el siglo pasado, ustedes nacieron solo en el siglo pasado. El mercado antes cambiaba muy despacio, el consumidor cambiaba sus hábitos muy despacio, hoy en día cambia muy rápido. Entonces, para poder expandirse al mercado internacional, uno tiene que estar pendiente de esos hábitos, cómo están cambiando. Antes uno hacía planes estratégicos a 5 años, eso hoy es absurdo. O sea, en un año uno puede cambiar 3 o 4 veces de dirección, porque el mercado que está hace 6 meses no es el mismo ahorita. Nosotros hace 6 meses más o menos estaba hablando de inteligencia artificial. Ustedes han visto, ahorita es el auge total y por todos lados está metida la inteligencia artificial. ¿Eso cómo cambia la capacitación? Totalmente nos cambia. Y si no lo adaptamos, si no le metemos inteligencia artificial a lo que estamos haciendo y todos esos conceptos, vamos a quedar muertos. Entonces tengo que estar viendo cómo evoluciona el mercado, cómo evoluciona la competencia, cuáles son las nuevas herramientas, y los cambios tienen que ser muy rápidos. Si uno se demora, alguien se adelanta y le va a quitar el puesto. O sea, es mucho más complejo hoy en día, mucho más rápido. Claro, claro. Y ahora hablando un poco más sobre tú, cómo defines el éxito y qué valores o principios guían tu vida, tanto personal como la profesional. Yo veo una manera de tener éxito tal vez diferente a lo que veían las personas contemporáneas mías en su entonces. Cuando yo comencé a trabajar hacia los 20 y pico de años, a mí me molestaba ir de corbata al trabajo, que era obligatorio, así estuviera sentado en un escritorio todo el día viendo a nadie. Me molestaba tener unos horarios rigurosos. A veces decía yo, ¿por qué estoy aquí? Si esto lo que estoy haciendo en el escritorio lo puedo hacer en mi casa. O sea, yo comencé a cuestionarme muchas cosas en los años 90, que insisto, para ustedes puede ser normal, porque ustedes, el joven de hoy, ¿qué quiere? Trabajar en una empresa que tenga sentido, que tenga propósito, que tenga libertades y que pueda tener trabajo híbrido. Antes el trabajo híbrido, eso era imposible. O usted trabaja en la oficina o trabaja en la oficina. El día que no iba a la oficina es que usted no estaba trabajando. No es que me quedé en la casa haciendo, igual se quedó en la casa, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Para mí el éxito es un equilibrio entre, ahí sí, la vida personal, los intereses que uno tiene y el propósito laboral. O sea, ¿qué quiere hacer y qué quiere lograr con ese trabajo? ¿Qué impacto quiere hacer? Nosotros, desde la capacitación, para mí es muy importante y soy apasionado de la capacitación, y es que yo quiero entregar esos conocimientos a las personas para que ellos sean aún
O sea, las aprovechen para que sean mejores profesionales o personas. Entonces, para mí ese es el propósito. Y del otro lado, yo quiero tener un equilibrio familiar y personal donde tenga tiempo para mis cosas. O sea, que no sea solo la vida del trabajo de 7 de la mañana a 10 de la noche, ¿sí? Sino que haya tiempo para otras cosas. Entonces, para mí el éxito es tener obviamente un trabajo significativo que genera unos ingresos, que aporte a la sociedad, que me aporte a mí, pero también un equilibrio familiar y personal. Sobre todo, pues, soy casado, tengo hijos y también tengo actividades deportivas y otros viajes que hago y ese equilibrio afortunadamente lo he logrado y para mí eso es lo que se define éxito como tal. He trabajado duro para eso y no es fácil. Entonces, Jorge Eduardo, muchísimas gracias por esta entrevista que nos diste. Muchas gracias por haber Muchísimas venido y que gracias. espero que les aporte a ustedes Claro y a que los que sí, están es viendo. un gusto para nosotros conocer cómo se ha creado tu empresa y pues nos parece algo muy interesante y que puede aportar mucho para la clase. Muchas gracias. Entonces, gracias. Hasta luego, que estén bien.